Así que, bueno, lo primero que tendremos que hacer es presentar un poco este podcast que inicia ahora, presentar también un poco lo que es Aula, aunque ya le hemos hecho bastante, pero nunca falta gente con preguntas sobre quiénes somos o qué hacemos. Y obviamente vamos a hablar un poco sobre el tema de educación, que es nuestro gran eje, algo que venimos tratando desde el principio de esta agrupación y que vamos a seguir tratando todo el tiempo que dure este proyecto. Y también conocer un poco la experiencia que cada uno de nosotros tiene en educación, porque más allá de que nosotros tratamos el eje de educación de distintas miradas, todos estamos en aula más que nada por experiencias personales, porque conocemos la realidad del adoctrinamiento en primera persona, porque conocemos la realidad de qué es la educación argentina, qué es la educación en Latinoamérica, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y está bueno rescatar un poco esos testimonios, esas experiencias, porque cuando vos las tomás de forma aislada no te das cuenta de la magnitud del problema que estás tratando. Por eso es importante que todos nos empecemos a cuestionar estas cosas y a ver qué es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Así que, bueno, muchachos, si ustedes se quieren presentar, yo no lo dije, yo soy Julieta, pero más o menos ya a estas alturas se sabe, así que, chicos, ustedes. Mucho gusto, yo soy Franco, estudiante de profesorado de Historia y prácticamente me uní a aula por el mismo pensamiento, de que en las aulas no se tiene que haber adoctrinamiento ni pensamiento único, sino que se tiene que desarrollar tanto de forma histórica, de forma psicológica y literatura, porque lamentablemente todos los ámbitos están censurando o llevando para el lado que le conviene del gobierno de turno. O el pensamiento que en base a minorías se está liderando. Ante estas cosas, en este grupo, a los que nos dedicamos a esto prácticamente, a tener un pensamiento libre y poder fomentar esa libertad y para que se sepa prácticamente, para que haya un abanico de ideas y que todos se puedan ir para el lado que más le parece lo correcto. Bien, me sigo yo. Yo soy Facundo. Tiene la carrera de licenciatura en informática. Básicamente estoy en aula porque también por lo mismo vi que realmente gran parte de la educación está mal, no funciona como debería funcionar. Salís aburrido de las aulas, no terminás aprendiendo nada. Te terminás distrayendo básicamente porque no logran captar la atención del alumno. Además de eso, no enseñan cosas que ya casi quedaron obsoletas, por lo menos en la educación secundaria. Hablando de la educación universitaria, podríamos ver que realmente está minado el adoctrinamiento, en especial de las agrupaciones de izquierda. Me presento, Nico. yo soy Nicolás Pedoul. Bueno, me uní a aula porque considero que, sobre todo en la secundaria, el método para enseñar no es el mejor. De hecho, escribí un artículo al respecto. El hecho de que es como, digamos, leer los textos y en el examen a veces copiar lo mismo y no se incentiva quizá a pensar tanto, salvo algunas materias o algunos profesores que también varía. Y falta mucho debate y también pluralidad de ideas, no se ven todos los autores y todas las ideologías. Y también me preocupa el bajo nivel en matemática de muchos colegios. Así que eso sería. Sí, totalmente. El tema de la calidad también es algo que me parece que deberíamos sacar a la luz. Porque siempre que hablamos de la educación argentina, obviamente siempre sale el tema del adoctrinamiento, que es algo que está muy fuerte y lo hemos vivido por lo menos la mayoría de nosotros. Pero nunca hay que dejar de lado cuál es la calidad de nuestra educación, ¿no? Porque no es solo una calidad que se ha visto afectada por el adoctrinamiento, por el uso de las aulas como un espacio para hacer políticas partidarias, sino que también hay un decaimiento general en la calidad de los contenidos. Currículas atrasadas, y que además no solo están atrasadas, sino que los alumnos van aprendiendo menos de lo que deberían aprender en un año.
vos llegás al punto de que estás en 5º año de secundario y seguís dando contenido de 4º porque no alcanzaste a darlo el año anterior, porque tenías que explicarles contenidos de 3º o de otros niveles que todavía no habían aprendido. Entonces, realmente, ¿cuál es el desempeño que se espera de los estudiantes si la calidad educativa que están recibiendo es tan poca? Si el esfuerzo también por parte de las autoridades, no de los docentes, de las autoridades, es tan poco. Ese es un tema bueno que tocaste porque tengo entendido que la región, Argentina es el que más gasta en educación. Sí. No me acuerdo bien cuánto era el porcentaje del PBI porque no tengo el dato actualizado, pero era el 4, algo por ciento del PBI. No sé si alguno tiene el dato ahí a mano. Tanto la educación como la medicina en este país es todo gratuito. Por esa razón vienen de muchas partes del mundo para prácticamente atenderse gratis o estudiar gratis. Que el nivel educativo no sea el correcto es lo más donde más se puede acceder más fácil. El tema después obviamente es la calidad educativa. Seguimos con la misma educación de hace 200 años, en donde un chico le tiene miedo a hacerle la contra a un profesor o a hacerle una pregunta. Es algo que ese temor que se influyó a través de los años y que se sigue influyendo, de que el chico solamente tiene que escuchar lo que dice y pegarlo, y ya está. No tiene que haber una contradicción ni nada. Eso es lo que prácticamente nos tira para atrás, tanto cultural como académico, en muchos sentidos, y así es como estamos actualmente. Y a mí lo que me gustaría agregar es que también a veces pasa que los profesores quieren mejorar el nivel educativo o algo, pero tienen que aprobar cierto número de estudiantes a fin de año. Eso me parece que es algo lamentable porque no se le hace un favor realmente al estudiante que hacerlo pasar de año, porque si no sabe, tarde o temprano eso se va a notar y le va a perjudicar. Sí, ese es un tema bastante que tiene que ver mucho los padres. A nivel primaria, y algunos secundaria, pero a nivel primaria los padres llevan a los hijos a las escuelas y le dan la responsabilidad a las maestras que los eduquen. Si el chico desaprueba, es culpa de la maestra, porque no la supo educar. Si el chico no hace la tarea, lo mismo. Pero nunca va a ser responsabilidad de los padres o del chico. Al dejar esa responsabilidad en las maestras, está ese pensamiento cerrado de los padres de darle la responsabilidad para allá. Nosotros no tenemos nada que ver, claro. No le prestan atención a los chicos, no los educan ellos, no se ponen al tanto de cómo están las cosas, y cuando se dan cuenta de que el chico no aprende, no sabe nada, ahí sí tienen como un shock en la cabeza, pero lamentablemente se da para los últimos años, ya cuando se dan cuenta de que no pueden. ¿No se supone que los aprueben a todos? Sí, al menos este año, sí. Chicos este año tengo entendido que lo van a aprobar a todos. Sí. Tampoco hay un incentivo entonces al estudiante. El tema de los incentivos, ¿no? Que es algo tan importante en cualquier aspecto de la sociedad. A mí me comentaba una maestra de que habían como 6-7 chicos que no entraban a las clases, que uno, por ejemplo, le decía de que tenía que entrar a las 11 de la mañana más o menos. Y a los 2 minutos que entraba le dice: maestra, ¿me puedo ir porque la verdad estoy cansado? El chico desaprobó todo y los padres fueron a la escuela a hacer quilombo porque a la directora, todo eso, no fue a la escuela, claro, pero le hicieron quilombo a ella, a la maestra que conozco, al directivo, porque el chico no aprobaba. ¿Y por qué no aprobaba? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y le preguntaron por qué, si sabían lo que el chico estaba haciendo, y dice: sí, o está jugando algún juego, o lo veo haciendo cosas pero no sé qué hace, y yo pienso que está haciendo las cosas. Entonces esa educación, al menos este año, es bajo ese criterio. Y años anteriores más o menos, pero estaba la constancia de que el chico entraba a la escuela. Pero
ya otra diferencia no había. A ver, más allá de que quizás estamos muy acostumbrados en diversas situaciones a ver a los estudiantes como víctimas, también tenemos que darnos cuenta de que esta cultura del victimismo tiene años en Argentina y que los chicos ya están acostumbrados a ser tratados como seres totalmente frágiles y a veces se abusan de eso, ¿no? O sea, cada situación es particular, obviamente cada situación es diferente, pero casos de estudiantes así de irrespetuosos no faltan, casos de estudiantes que no tienen el incentivo para estudiar, para formarse, y que tampoco tienen una buena relación con sus compañeros o con la escuela en general. Ese tipo de casos existen, no faltan, y son acompañados por una cultura que en general lo avala. Entonces, a veces tenemos que pensar, a ver, ¿qué tan global es el problema en la Argentina? ¿Qué tan insertado está en la educación, en las distintas partes de nuestra sociedad, como para que Se te estas cortó, cosas Juli. ocurran y sean consideradas naturales? ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Perfecto. Bien. Sí, el tema del incentivo es fundamental. Y para mí el tema está que es complicado, ¿no? Con este método, digamos, que un estudiante, digamos, prontamente encuentre su camino, digamos, o lo que le gusta. A veces pasa que salís de la secundaria y no tenés ni la más mínima idea de qué querés hacer. Y bueno, después lo tenés que ir viendo. Pero ahí hay que cambiar y hacer el Es foco, un por problema, ejemplo, ¿no? De que muchos terminan el secundario, si es que lo terminan, porque hay una gran cantidad de alumnos que dejan el secundario, que cuando terminan el secundario, no, si estudian algo no saben qué estudiar, y están entre como 5 carreras a la vez, y creo que parte de eso es porque no hubo como una experimentación durante la secundaria de cuál era su vocación. No sé si están de acuerdo. Sí, Van no a Sí, solo, no acuerdo. solo eso. No te preparan para la universidad, no te preparan para la realidad laboral que además está en constante cambio. Vos salís, te educaron por 12 años de cierta forma, de forma prácticamente mecanizada, y vos salís y te das cuenta de que el mundo es completamente distinto, que tus habilidades, o por lo menos lo que vos aprendiste en ese periodo educativo, no te sirve para conseguir un trabajo, tenés que hacer algo más. Tenés que hacer un curso, una tecnicatura, algo, y más que nada, ahora que se viene todo lo tecnológico, estamos muy atrasados en eso. Sí, tal cual. Por ejemplo, para mí, todos los colegios, ¿no? Independientemente de la especialidad, tendrán que enseñar a programar, lo más básico por lo menos. Es como Sí, se dice mucho de que estamos atascados en el 46, por así decirlo, tanto cultural como educativo y como en muchos sentidos. No avanzamos desde esa época. Exactamente, tenemos esa educación de que tenemos que salir listos para acatar órdenes y hacer un trabajo manual y repetitivo, claro. cuando ahora los trabajos están cambiando completamente. Sí, aparte cambian cada vez más rápido. Nosotros creo que al menos una gran parte de los que egresan de la educación argentina no están preparados para darse cuenta de la rapidez de ese cambio y para adaptarse a ese cambio. Porque es algo que pasa de un año para el otro. Y de un año para el otro vos tenés que fijarte todo lo que cambió, todas las cosas nuevas que no aprendiste y que tenés que aprender y que te va a llevar tiempo aprender, y que quizás para cuando las aprendas ya cambió todo de nuevo. Entonces tampoco estamos adaptados a eso. No estamos adaptados a adaptarnos, ¿viste? Medio raro. No, obvio. Darwin estaría Es muy como que molesto. nos enseñan 2 años a gatear y después la vida real es correr. Entonces nunca aprendimos el término medio. Claro, tal cual. Tal cual. Sí, igualmente hay que pensar, creo que más que nada nosotros como jóvenes que hoy en día tenemos la energía y tenemos un rol activo en el mundo de la educación, hay que pensar no solo en los problemas, sino empezar a plantear soluciones, ¿no? Creo que acá entra Aula, que quizás no lo presentamos al principio, ya nos copamos hablando de otros temas, aunque ya más o menos se sabe, hace un año que estamos trabajando en las redes, pero desde Aula nosotros también queremos hacer eso. Porque nosotros somos estudiantes, somos parte de lo que es la educación, también hay docentes, por supuesto,
somos conscientes de la problemática a la que nos enfrentamos, pero también somos conscientes de que no queremos solamente venir a quejarnos, que queremos venir a accionar, a presentar propuestas, a charlar soluciones y sobre todo a debatir, porque si nosotros no ponemos las cartas en la mesa y no nos ponemos a debatir con gente, inclusive aunque piense totalmente distinto a nosotros, nunca vamos a poder llegar a un punto en común, nunca vamos a poder llegar a trabajar en conjunto en función de presentar soluciones, ¿no? Justamente desde Aula, como dije, hacemos eso. Hace bastante venimos trabajando más que nada en lo que son las redes, por bueno, el contexto de pandemia en el que nos encontramos. Llegamos a mucha gente, llegamos a muchos lugares, seguimos expandiéndonos en medida que podemos, en medida que hay gente con ganas de trabajar que nos apoya. Y vamos a seguir trabajando siempre en función de eso, del accionar, de generar el debate, de generar el espacio para que vengan estudiantes y docentes y nosotros apoyarlos y decirles, mira, ante esta problemática, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto? Y un debate que se ha dado este año en el tema de las entrevistas, ¿qué sistema educativo nosotros deberíamos elegir? Creo que también podemos insertar en este debate el tema de las pedagogías. Entonces, a ver, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo? ¿Creen que es algo que podemos resolver liberalizando la currícula? ¿Deberíamos aplicar un sistema de vouchers? ¿Con eso se resolvería? ¿O falta algo más? Principalmente la educación no tiene que ser desligado completamente de la política. Que hayan temas de política a través de los años, tanto en historia, tanto en temas sociales, psicología, filosofía, está bien. Pero desligar el tema político de lo educativo es principal, porque siempre se va a enseñar lo mismo, se va a enseñar de un punto de vista, no de un punto central. No estoy hablando ni de kirchnerismo, ni macrismo, ni liberalismo, estoy hablando de un punto central en donde uno puede decir, mira, pasó esto, y pasó esto, esto, y esto, y esto. No es decir de que pasó esto y porque era un reverendo hijo de su madre, de que no. Hay que darlo de un punto de vista central. De que pasaron estas cosas, ¿te gustaron? Bueno, ¿no te gustaron? Pasaron igual. La historia ya pasó. Si te seguís agarrando de ese pasado para tener una idea presente, entonces esa persona se quedó en el pasado. Y lamentablemente el nivel educativo de maestras, profesores, de todo ese sentido, están agarrados a eso, porque eso es lo que enseñan en los profesorados. Lamentablemente, agarrarse de ese pasado y cuando uno educa, hablar desde ese rencor, de esa bronca y desde ese impulso de ira a lo que ni siquiera ancestros hicieron. Eso pasa principalmente. Ese nivel educativo prefiero yo. Yo en cuanto a la pedagogía, ¿no? Creo que soy como muy, muy inocente. Decir que, por ejemplo, que todo se soluciona educando, con educación, ya sea crímenes y todas esas cosas se solucionan con educación, capaz tengo una mirada bastante inocente sobre el asunto. Conforme a lo que decía Fran, de que siempre enseñan los hechos de una manera para sacar ventaja o algo así, suele pasar bastante por ejemplo, cuando te enseñan peronismo, pero como que te tratan de disfrazar que Perón dio uno de los primeros golpes de Estado. O que estaba la AAA. Y esas cosas. Por ejemplo, lo hablaba en una nota que publicamos en la página web de Aula. De que, por ejemplo, el alumno a esta altura no es alumno, sino que es como un objeto revolucionario. Un objeto pasivo que tratan de adoctrinarlo, de inculcarles ideologías, cosas, que después ese sujeto pasivo, o sea, el alumno, se dedique después a defender las causas de los que le enseñaron esa doctrina. No sé si piensan lo mismo. Sí, que sino también no solo un objeto revolucionario, sino la dialéctica de idiotas útiles, que se lo he escuchado decir a la G tantas veces. Y cuando habló con Viviana Canosa, por ejemplo. Claro, sí, en el sentido leninista del término, los idiotas útiles. Creo que también, no solo en otros espacios de política partidaria, sino que también lo podemos encontrar en la educación.
justamente como acá dice Facundo. ¿Cómo? Siempre pensando en esto, ¿no? Como vos hablás de los estudiantes como un objeto revolucionario, pensémoslo el mismo término, nada más que lo cambiamos por idiotas útiles, ¿no? Son personas que desde un principio son adoctrinadas siempre porque se mezcla la educación con la política partidaria, porque llegamos a censurar nuestra propia historia, porque llegamos a disfrazarles el mundo de una forma para que mañana accionen a nuestro favor. Entonces los convertimos en los idiotas útiles que después... Niegan la realidad, no básicamente. quiero sonar mal. Claro, no quiero sonar mal, pero se convierten en los idiotas útiles que después militan cualquier causa. Militan cualquier causa por un subsidio, militan cualquier causa por un poco de plata, militan cualquier causa porque realmente llegaron a creer que la realidad es de un modo que no es. Porque lo muestran como si fueran los héroes o los revolucionarios, le dan como... Son personas vacías que, no Sí. digo sufren depresión para generalizar ni nada, pero son personas como vacías o sin saber qué avanzar a futuro y le dan como una misión para hacer. Y se sienten halagados de que le dan Y una son las misión. hormiguitas. Ahora, Hacen el trabajo ahora de que- hormiguita. ahora que pones eso como ejemplo de que están como vacíos, ahí tendría que entrar también el rol de la educación, de darle un sentido a la vida de alguien, o sea, de cuál va a ser tu vocación, qué es lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, como estas pedagogías, ¿cómo decirlo, no? Medias extravagantes, que tenían por iniciativa sacar a los alumnos afuera, hacerlos observar cosas, cómo es el mundo y todo así. O sea, enseñarles qué es lo que quieren realmente, la vocación de cada uno, que cada uno pueda ponerle un sentido a su vida. Sí, igual creo que lo base, que lo hemos hablado todos, pero quizás lo hemos dicho de distintas formas, es que es básico el desarrollo del pensamiento crítico. Porque si bien hay hechos que son hechos y no se pueden alterar por apreciaciones subjetivas, y es necesario ser objetivos cuando se enseñan, también es importante que no se enseñe al mundo desde la perspectiva del docente como si fuera una verdad absoluta, sino que te enseñen a cuestionar. No te enseñan esto es así porque sí, sino esto es así porque es así, debería ser así y empezar a cuestionarse ese tipo de cosas. Eso también ayuda a un alumno a encontrar su vocación, porque bien puede darse cuenta de que eso le gusta, bien puede darse cuenta de qué aspecto le gusta estudiar y también puede darse cuenta de que le gusta otra cosa. Cada persona... Bueno, con respecto a eso, a mí me parece que el estudiante tiene una gran responsabilidad. Digamos, más allá de todo, como a veces también te dicen, ¿no? Siempre cuestionar y, digamos, no quedarte con lo que te enseñan, sino que buscar más información y después, bueno, formar tu opinión. Bueno, yo Sí, a esa lógica de darle lo que la gente los chicos quieren escuchar o lo que le conviene escuchar, yo hace años lo nombré como la lógica del castillo flotante. No tiene ni pie ni cabeza. Entonces es una idea, un castillo que se va moviendo por el mundo para el lado que más le conviene, el lugar donde se siente más cómodo. Una ideología líquida. Claro, bueno, algo este así. podcast de educación se volvió un podcast de filosofía. Ujú. Tan gradualmente que no nos Cuánto dimos talento. cuenta. Gracias. cuánto talento. Bueno, pero muy buenas analogías, la verdad. Algo natural. No, es que si seguimos con el pensamiento en las escuelas, lo tengo que decir, es como Orwell. Es un 1984 en toda regla. O si algo más real, todo país comunista con pensamiento autoritario. No se representan en el gobierno, en todo eso, como lo quiera ver cada uno. No libre de pensar, por suerte. Pero ese pensamiento autoritario de que el chico se tiene que sentar en el aula, mirar para el frente, escuchar lo que dice el docente, repetir lo que dice el docente de donde lo puede sacar. Y ya está. Es como que ese chico solamente puede hacer eso, no puede pensar por su cuenta. Y eso es lo que en cierta forma yo lo veo como mal. Lo veo como que prohíben al chico de que se desarrolle. No lo dejan expandir
el conocimiento propio. No le dicen, mira, yo te recomiendo que puedas leer este libro, no para un trabajo, sino para vos. No, es cerrar, absolutamente cierran y pensan esto. Ya está. Básicamente lo que decía, te enseñan a acatar órdenes y hacer trabajos repetitivos. O sea, te dan un Por texto, ejemplo, ay, perdón. sí, te dan un texto, sabelo de memoria y después copiar las respuestas en los exámenes. O sea, no es como que te piden criticar el texto, encontrar las fallas del texto o algo así. Un copy y pega. Exactamente. Sí, para sin ir más allá, los trabajos prácticos literalmente copian textualmente lo que dice en el texto. Es un poner corchetes entre lo que creo que es la respuesta, le muestro al profesor a ver si es lo correcto y después copio, sin tomarme el tiempo de leer, de interpretar o de dar una respuesta elaborada por mi persona. Es sencillamente copiar y pegar totalmente todo el tiempo. Y, por ejemplo, el tema de volviendo al pensamiento crítico, que sin ir más lejos, no solo no te enseñan a tener pensamiento crítico, sino que uno no aprende a desarrollarlo. Porque si vos querés buscar información, tampoco sabés por dónde empezar. No sabés qué criterios tener en cuenta a la hora de buscar información, a la hora de leer un texto, a la hora de leer un autor determinado. Entonces vos no sabés realmente em, qué es lo que tenés que estudiar vos o qué es verdad, qué es mentira, qué cosas se pueden rescatar, porque nunca te enseñaron a hacer eso. La fuente fiable. O sea, qué página es fiable, qué no. O sea, por Sí, ejemplo, muchas veces se agarra Wikipedia y listo. Y la realidad es que es lo más fácil que hay, ¿no? Entrar a Wikipedia, buscar, copiar y pegar y listo. Pero bueno, para hacer, digamos, para aprender más y profundizar más, conviene otras páginas más específicas. sí, pero no es solamente listar una lista de páginas que son de confianza, porque el día de mañana esas personas se van a encontrar frente a un autor que no aparece en esas listas y no van a saber con qué criterios analizarlo al texto. Por No van a esa- saber, a ver, O bueno, sea, ¿en qué me tengo que fijar yo? o sea, va a ¿Entendés? presentar una situación de que no van a tener el tiempo para andar buscando todo tan detalladamente. No, pero ahí es donde entra la cuestión de que anotar lo que está bien, pero no para de lo que está bien del trabajo, sino lo que está bien para el profesor, no lo que está bien para en general. Sí. Y por eso lo que después decide que sale al mundo y se encuentra un montón de cosas y no sabe qué hacer, bueno, anota lo que está bien para el momento, pero después se lo va a acordar o lo va a tener en cuenta y no, es para el momento, Pero es que no, esto no se le queda extiende a la por- facultad. ¿Mm? Lo peor es que esto se Por extiende a las universidades, ejemplo, digo. una cosa personal mía que creo que le pasa a algunos también es que salir de la facultad y después de recibirme que me den el título, no acordarme nada. Ese es un miedo que vi en mí y por lo menos en algunos más. Sí. Es que, a ver, a todos le pasa el que no te sentís listo o no sabés, por ejemplo, cuando ves toda la bibliografía, qué sé yo, ponele apilada, vos te ponés a ver eso y pensás, no sé cómo carajos voy a hacer para acordarme todo eso el día que yo esté ejerciendo mi carrera. Pero creo que eso, ese miedo más allá de que es algo real, es algo que con el tiempo se pasa. Que vas aprendiendo, vas asimilando y también vas aprendiendo a cómo aprender. Porque la realidad es que el primer año y durante el ingreso uno realmente no sabe cómo estudiar, porque no está preparado. Hay alumnos que se adaptan, estudiantes que se adaptan y otros que no, que les cuesta más, pero eventualmente uno se va enseñando a sí mismo qué es lo que tiene que acordarse, qué tiene que saber, qué es lo central, y vas aprendiendo un poco a rescatar esos temas. Por lo menos esa es mi experiencia en las ciencias sociales, que es lo que yo estoy estudiando. No sé, no puedo hablar por las experiencias en otras carreras, pero bueno. Sí, coincido con vos, Juli. Ya Y estamos. bueno, un mensaje para ir cerrando, Juli. Sí, bueno, la verdad que hemos hablado de bastante. Fue mejor de lo que esperaba el podcast. No sé qué decir para cerrar. Creo hemos tocado temas bastante importantes. Creo que deberíamos seguir tratando el tema de las soluciones, de seguir pensando, a ver, qué es lo que nosotros podemos hacer, dónde está el problema, qué hay que sacar, qué hay que agregar y ese tipo de cosas, porque si no siempre vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Pero más allá de eso, es un placer hacer un podcast con ustedes.
Este va a ser un lindo espacio, vamos a tratar un montonazo de temas que quizás no pudimos tratar en las entrevistas y vamos a usarlo para ponernos las pilas con el canal de YouTube. Así que muchos pros y hasta ahora ningún contra. Así que no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo antes de que nos retiremos. En caso de que No, nada, estuvo muy, muy entretenido. en Bien. caso de temas que se puedan tocar más adelante en la gente cuando lo subimos, puede también dar temas para que lo podamos comentar, que tienen duda, de que por ahí sabemos. Damos la libertad a las personas que obvio. nos puedan escribir y decirnos qué es lo que quieren saber, esos diferentes puntos de vista que tienen sobre diferentes temas. Sí, totalmente. Ninguna pregunta está de más, aunque les parezca un poco boba, aunque quizás ya le hemos respondido durante el podcast o lo que sea, no se animen, no tengan miedo, pregunten por comentarios, pregunten por mensaje directo, pregunten por el correo electrónico, porque estamos siempre a la disposición de la gente. Quizás podemos tardar un poco, pero siempre vamos a estar ahí para responder cualquier duda. Un dato, dijimos que íbamos a hacer este podcast todos los viernes. Vamos a estar publicándolo todos los viernes en YouTube y en Instagram. De todos modos, vamos a publicarlo en más noticias porque quizás no todos han llegado a este punto del podcast. Pero bueno, vamos a seguir subiéndolo todos los viernes con distintos temas. A veces más cercanos a la educación, a veces un poquito más lejos de la educación, pero siempre desde aula. Obviamente. Recuerden que ninguna pregunta es tonta, principalmente. Bueno, Bueno, y eso muchas fue. gracias si alguien nos estuvo escuchando hasta este momento. Muchas gracias. Bueno, Muchas eso fue todo por hoy y nos esperamos el viernes que viene. Bien. El viernes que viene.